Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Habíamos informado en nuestra sección previa que Ecuador se alista para dejar atrás el estado de excepción. Solamente una reforma constitucional, además, posibilitaría una extensión de la misma más allá de la intención de las autoridades también de caminar hacia la denominada nueva normalidad. Y esto tiene mucho que ver con el tránsito y el transporte en las urbes. Damos la bienvenida al señor Leonardo Morales, gerente de control de tránsito. Quisiéramos conocer, señor Morales, cómo se está asumiendo esta particular situación que vivimos en la ciudad de Cuenca en términos de controles. Estimado Gustavo, buenos días a quienes nos ven, nos escuchan. Efectivamente, durante la circunstancia excepcional que hemos tenido durante la emergencia, ha sido un poco complejo realizar los controles en razón de que la normativa para el ejercicio de control emitida por el COE Nacional, por el Ministerio de Gobierno, ha tenido que desarrollarse en la marcha también. Sin embargo, hemos logrado ejercer un control adecuado, hemos logrado ejercer un control suficiente y necesario, considero yo, para evitar la movilidad innecesaria de la ciudadanía. Evidentemente, con falencias que se puedan dar en la marcha, por vacíos que puedan existir dentro de la misma emisión de la normativa, por el desconocimiento de los ciudadanos y usuarios de los vehículos. Sin embargo, hemos logrado controlar, creo yo, la movilidad innecesaria, no al 100%, porque es evidente que se vuelve imposible controlar cada vehículo que circula en la ciudad, pero lo hemos hecho en diferentes operativos, 3 veces al día, en zonas aleatorias, en donde hemos tenido a muchos ciudadanos sancionados por incumplir con la normativa. Ahora, uno de los temas que no deja de preocupar es la falta de control dentro del sistema de transporte público. No solamente la movilidad a través de los vehículos particulares, sino hay que prestarle y ponerle especial atención al transporte público y las implicaciones que esto tiene como uno de los principales focos de contagio. Y ahí podemos evidenciar la situación de el tranvía, que más de una ocasión hemos podido observar que lleva un número aparentemente superior al permitido de pasajeros, una situación que quizás no estaría dándose de la misma manera en el sector del transporte público, quizás porque todavía las disposiciones no lo han permitido así, o porque la gente todavía no se moviliza al 100% a través de este sistema. La gente no está acudiendo a sus trabajos, los establecimientos educativos tampoco han retornado a sus labores, pero este es un tema al que hay que ponerle especial atención en lo que tiene que ver a la prevención de contagios. Sí, efectivamente, cuando asumí el cargo, que fue el 1 de agosto de este agosto, el día lunes 3 de agosto hicimos un operativo de control del transporte público en exclusiva del tranvía para verificar efectivamente que se cumpla con el aforo, con el número. Y hemos detectado, sin lugar a dudas, que no hay el cumplimiento al 100% de algunas de las medidas que se requieren. Pero la ordenanza administrativa emitida por el Consejo Cantonal, que regula evidentemente las medidas de prevención y de bioseguridad, dice claramente que el ejercicio del control del tranvía lo realizarán los controladores tranviarios. Lo dice ahí la ordenanza. Entonces, parece que existe una cierta confusión. Sin embargo, nosotros hemos decidido, al tener la competencia del control del transporte público y al ser el tranvía transporte público, reforzar los controles en ese espacio, pero es importante también siempre la corresponsabilidad ciudadana. Yo fui testigo de cómo los controladores del tranvía pedían a ciertos ciudadanos que no se suban, que cumplan las medidas, eran agredidos, insultados.
y además hace no mucho una ciudadana en compañía de alguien cercano de ella trató incluso de apuñalar a un guardia ciudadano que le pedía que se baje. O sea, la cuestión es de corresponsabilidad, el respeto, y cuando uno quiere ejercer el control fuerte sobre aquellos ciudadanos que no quieren respetar las medidas, pues se torna en un tema conflictivo y a veces violento. No es tan fácil lidiar con personas violentas que no quieren respetar la normativa y no quieren cuidar su salud, evidentemente. Hay también la queja, que lo transmitimos de forma previa a este diálogo, señor Morales, de los transportistas en la provincia de la SUAY. Patricio Picón, presidente de la Unión de Operadores de Transporte Interprovincial de la SUAY, habla de que estarían funcionando sin control por parte de las autoridades muchos vehículos que los califica como piratas. ¿Qué hay sobre esto? A ver, eso es un tema que, vuelvo a decir, se maneja con un procedimiento de investigación y de sanción. Nosotros tenemos una división especializada en el control del transporte informal, y esto lo hacemos directamente de la mano, en el caso de la jurisdicción de Cuenca interna, con las asociaciones y gremios de taxistas, para evitar 100% el transporte informal dentro del cantón. Existe también un proceso en donde personas, y hay que decirlo, empresas que están autorizadas para hacer turismo, están realizando actividades contrarias a lo que se les ha autorizado, que es turismo, y hacen estos viajes a Guayaquil o a Quito o a otras ciudades, con la excusa de que brindan el servicio de turismo. Ustedes conocen, existen ciertos lugares como cercanos a la Feria Libre, en la Remigio Crespo, en donde están estas empresas. Hay solamente 5 empresas autorizadas para dar ese servicio, con la condición de que sean microbuses. Pero como nunca se ha hecho, y hay que decirlo, más bien me sorprende un poco en este caso la queja, porque nunca se ha hecho por parte de la institución el control a estas operadoras, sino más bien se estaba ejerciendo ya fuera del Cantón Cuenca por parte de la CTE. Nosotros somos los que hemos hecho el control durante la emergencia y lo seguimos haciendo a quienes incumplen y no tienen los títulos habilitantes. Aquí no hay ninguna concesión a quien no cumpla la ley. La ley es la ley, tiene que cumplirse. Si alguna empresa requiere prestar ese servicio, pues que se regule en el órgano que corresponde, que es la ANT, no somos nosotros. Tuvimos una reunión con ellos en donde nos dijeron que sale muy caro regularse, pero es lo que tienen que hacer. No es simple deseo de hacer las cosas, sino de regularse de manera adecuada. Nosotros estamos ejerciendo ese control como nunca antes se ha hecho en estas busetas de transporte turístico que prestan un servicio de transporte comercial. Ahora, hay, como usted ha señalado, empresas y empresas. Unas 5, dice usted, están autorizadas, pero hay empresas que no están autorizadas. Y sobre esto quisiéramos abordar el caso de una empresa. Vamos a poner en pantalla un memorándum de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Y en el asunto dice: se solicita disponer las acciones pertinentes del caso de matriculación de vehículos de la operadora Turismo Turcab por presentación de documentación presuntamente adulterada en el GAT de San Fernando de la provincia de la SUAY. Y esto que se pone en el asunto, bueno, no es un tema juzgado, por eso se lo pone presunta documentación adulterada. En realidad lo de presunto está casi de más, pues en el mismo documento se hablan de una serie de pruebas contra esta empresa, resoluciones firmadas por funcionarios que no lo son, por funcionarios antiguos, coincidencias que dan cuenta de una situación totalmente fraudulenta. Todo esto en el GAT de San Fernando, provincia de la SUAY. Y el tema va más allá. En la parte de la solicitud formal a esta alta autoridad se pide directamente la revocatoria de la concesión de permiso de operación de la operadora Turcab S.A., denuncia formal ante la Fiscalía, una serie de acciones legales que no tenemos el tiempo para detallarlas. Lo cierto es que conocemos que esta operadora sigue funcionando en la ciudad de Cuenca, a pesar de todas estas evidencias y estos procesos. Reiteramos, esta comunicación tiene fecha febrero 11 de 2020. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso, señor Morales? Yo conocí del caso. Yo, previo a estar en la gerencia de control, asesoraba externamente a la institución y la defendía en los tribunales. Esta empresa nos planteó una acción de protección por ejercer el control.
ganamos dicha acción, entonces no se les dio cabida, o mejor dicho, se les declaró sin lugar la acción a ellos, no se les dio cabida a sus pretensiones que aducían que se les está vulnerando el derecho al trabajo y demás, pero evidentemente uno para trabajar tiene que cumplir estos requisitos. Si quiero ser médico, tendré que estudiar, pues. Entonces, en este proceso, nosotros ganamos como institución. Nos llegó esta denuncia por parte de otras empresas que sí han estado autorizadas, porque sabemos que son ellos los que presentan la denuncia. Hemos presentado la denuncia en fiscalía de la mano de ANT, y hasta ahí puedo evidentemente afirmar los temas porque podría interrumpir el proceso en el caso de que pueda ocurrir incluso un allanamiento o ciertas detenciones para investigación de funcionarios o de personas involucradas. Lo que llama la atención es la lentitud con la que operan los organismos legales y sobre todo llama la atención y cabe la pregunta hasta donde usted conoce qué es lo que está pasando allá en el GAD de San Fernando en la provincia de La Suay, que ha sido el escenario en el cual se comete esta serie de irregularidades. Sí, el problema, a ver, cuando existen actos de corrupción, no solamente es el funcionario público, sino también el que busca el espacio donde se pueda cometer un acto. Para mí es un acto de corrupción. No es que sea yo un tema de prejuicio, pero yo he visto el expediente. Y ahí hay inconsistencias en la matriculación y en todo ese proceso que lamentablemente, evidentemente, ellos han tratado de salirse de la jurisdicción del Cantón Cuenca, porque aquí no se da aquello, y han pasado a un lugar donde consideran, me imagino yo, más fácil hacer este tipo de trámites o procesos. Pero, como yo le he dicho, es posible, considero, estamos detrás del caso, pero no es solamente MOP, sino es ANT también, porque esta denuncia fue dirigida directamente a ANT, pero nosotros como ente de control dentro del Cantón Cuenca, que está afectando a la movilidad de la ciudadanía, hemos presentado aquello. Yo considero que deberían, yo personalmente, en la experiencia jurídica, debería ya tenerse elementos suficientes e indicios para hacer detenciones con fines investigativos a los involucrados. Pero, como se lo digo, ya es un proceso que tiene reserva, que Fiscalía no puede darse el lujo de fallar en aquello para poder tener resultados y no dejar en impunidad actos similares tampoco. Yéndonos al otro extremo de las cosas, señor Morales, han sido frecuentes las quejas de ciudadanos por la actuación de las autoridades. Muchos ciudadanos señalan que estos temas de la circulación por la placa, incluso el toque de queda, en muchas ocasiones por situaciones vivenciales, les obliga a los ciudadanos a violarlas, que dan las explicaciones adecuadas, incluso justificativos a los agentes, ya sea de la EMOVP o de la Agencia Nacional de Tránsito, pero que hay una estrictez absoluta en estos temas, de que no existe una situación de buen sentido de las cosas, de sentido común, diríamos, para aceptar ciertas justificaciones. Se dio el caso extremo de una persona con una enfermedad catastrófica que era transportada en un vehículo. Esto no fue en Cuenca, lo aclaramos, fue en la capital de la República, pero que hizo o que generó un escándalo nacional. La pregunta va en el sentido, señor Morales, ¿qué preparación tienen los agentes para juzgar situaciones de carácter particular, emergentes, que pueden evidentemente darse también en la población sin pensar necesariamente en la actuación fraudulenta de otros ciudadanos que sí intenten de aprovecharse de ciertas circunstancias? Sí, voy a ser honesto, es la misma pregunta que yo me hice al ingresar: ¿qué tipo de preparación han tenido y cuál es la formación que están teniendo o que tuvieron justamente para el ingreso, para la aplicación de la norma, para un correcto ejercicio del control, no solamente desde esa visión punitiva, persecutoria, sino más bien de cumplir con lo que corresponde como empresa, que es prevenir y disminuir a los infractores y las contravenciones o delitos de tránsito. Dar servicio ciudadano, que es algo fundamental, es decir, el agente, la policía, la gente que controla, está fundamentalmente para servir a la ciudadanía, y esto tiene que hacérselo en términos razonables. Sí, yo voy a decirlo de manera clara. Esta problemática se estaba identificando y previo al ingreso en este espacio mío, el señor alcalde, el señor gerente general tomaron decisiones en conjunto con esta visión de aplicación humana y de acciones afirmativas para los ciudadanos en el marco de lo legal,
para poder disminuir estos incidentes de mala aplicación, de la sana crítica que deberían tener todos los funcionarios públicos. A veces se rigen a una norma inferior, que es la ley de tránsito, que es el COIP, pero no se acuerdan que hay una norma superior, la Constitución, que les obliga a respetar derechos humanos y que les obliga a tener atención prioritaria en los grupos, de grupos vulnerables. Entonces, estamos ya reforzando esta situación. Hemos ya concretado un convenio con la universidad para que se dé un curso de 4 meses, módulos de 4 meses académicos que deberán ser aprobados para su posterior evaluación en torno a derechos humanos, a atención a las personas con discapacidad, a prevención de violencia de género en el transporte público, servicio al cliente, aquí sería servicio al ciudadano o al usuario, pero se enmarca más o menos en lo mismo. Y finalmente a que entiendan del derecho al uso de la movilidad alternativa y goce de la ciudad. Estos son los 4 módulos que estamos preparando ya, pero también tomamos correctivos respecto a la actuación de los agentes. A veces son las directrices las que de alguna manera se malinterpretan por parte de los agentes, y ahora hemos sido sumamente claros. Cuando vean o pretendan hacer el control, la primera etapa del control no es la sanción directa, es el informar al ciudadano, como le dije desde un inicio, sobre el uso correcto de salvoconducto, qué requieren hacer, qué requisitos debe tener este salvoconducto, informarle, inteligenciarle cómo debería estar llenando este salvoconducto, si pueden o no pueden acompañarle a otros ciudadanos, y finalmente presentar esto en una base de datos. En caso de incidencia del ciudadano, pues aplicar la sanción, porque ya hemos cumplido esa etapa, digo yo, en donde al no haber claridad en las normas, no podemos ser tan estrictos en la sanción, sino preventivos. Esa es la visión que queremos dar en este caso. Habíamos transmitido también en este noticiario otra denuncia de un ciudadano que ingresaba a la ciudad de Cuenca. Aquí no fueron agentes del EMOV, fueron de la ANT. Había sufrido un pequeño accidente, una trizadura en el parabrisas, ingresaba a su ciudad, a Cuenca, fue detenido, multado con un monto de más de $100, fue detenido el vehículo, llevado en una wincha, toda una odisea, con un costo que superó los $300 para este ciudadano en un accidente que podría suceder a cualquiera. Se tomó por parte de la autoridad en ese momento la alternativa de la autoridad, no del ciudadano, de que efectivamente podía tratarse de un caso fortuito y se lo sancionó con toda la fuerza que da la ley. Este tipo de sentido común es lo que reclama la ciudadanía para que se juzguen, se determinen con el mejor criterio cada caso, y es la pregunta que quisiera hacerle. ¿Tienen los agentes de la empresa de movilidad de Cuenca, MOVP, la calidad de jueces de primera instancia? Porque tienen que tomar decisiones a veces delicadas. ¿Cómo funciona esto? Si nos puede explicar. A ver, los criterios para el ejercicio de control, porque hacen control, no toman, evidentemente son decisiones administrativas del control, pero las líneas son las que yo digo, las líneas de acción son las que tal vez no han estado claras. Ahora se han aclarado, se han documentado, porque está por escrito este tipo de acciones, de decisiones, de cómo actuar, cómo proceder en el marco de la ley, pero no solamente de esta ley inferior que es la del control, que yo le he dicho, sino en el respeto a los derechos humanos, en respeto a los criterios de valoración y ponderación del ejercicio de los derechos. Yo les he dicho a los agentes, si ustedes, y hemos hecho un curso del debido proceso, si ustedes ven que un ciudadano puede estar infringiendo la ley, pero porque se está trasladando al hospital con su hijo, no le van a detener y a sancionarle, porque ponderen qué es más importante. Es obligación del funcionario público preservar el derecho a la vida. Deben escoltarle más bien al ciudadano que se encuentre en una situación como esa para que preserve ese derecho fundamental. Entonces, yo vuelvo a decir, es un tema de formación constante, de a veces recordarles por qué y para qué están ahí a los agentes, pero efectivamente ellos tienen que hacer el control. No tienen la última palabra, la institución no tiene la última palabra, porque cuando se emite una citación, una sanción, esta puede ser impugnada, que es un derecho de todos los ciudadanos, y son los jueces quienes determinan si fue una actuación apegada a la ley o no.
Otro tema que quisiéramos preguntarle, ¿qué sucede con las motocicletas en Cuenca? Hay quejas ciudadanas que hablan de que son generadoras de ruido, de situaciones caóticas, pero las motocicletas están también dando un valiosísimo servicio durante la pandemia, evitando que la gente se mueva con múltiples servicios que se han abierto en esta ciudad. Hemos visto como un aspecto colateral continuas batidas con respecto a las motocicletas en Cuenca. ¿Cómo se está manejando este tema? A ver, ahí sí hay que reforzar el tema. En estos últimos días, el día de ayer, hagamos la estadística del día de ayer, que nos vimos con el grupo de agentes que lideran los grupos de control, estos son los inspectores. Los 5 accidentes de tránsito que tuvimos, 4 tuvieron involucrados motocicletas, porque sí existen quejas ciudadanas y hemos nosotros constatado que muchísimos de los ciudadanos o usuarios de motocicletas, en especial los que dan el servicio de delivery, no respetan. Tenemos quejas constantes, por ejemplo, en la zona de la Corte de la Función Judicial, en el camino de la calle Cornelio Merchant, todos los días invaden la vía. Se ha hecho trabajo preventivo, se les ha dicho que no invadan, no cuesta mucho darse la vuelta y respetar las normas, pero no lo hacen. Entonces nosotros sí tenemos que ejercer un control más fuerte en eso por el respeto. El respeto no puede ser solamente del peatón, no solamente del conductor del vehículo, del carro, sino también de ellos que no están respetando los semáforos, han causado muchos accidentes y en muchos de los casos no tienen las licencias para conducir motocicleta, las motocicletas no tienen los documentos habilitantes, no están matriculadas. Entonces es necesario ese control. Ayer una motocicleta, por no respetar el paso cebra, atropelló a un ciudadano. No podemos nosotros permitir ese desorden en las motocicletas, y si yo quiero trabajar y es necesario prestar este servicio que ellos prestan, pues deben regularizarse de manera adecuada, pero respetar las normas de tránsito. Eso es indispensable. Podríamos generar un caos en la ciudad si continuamos permitiendo que irrespeten las normas de tránsito. Para finalizar, señor Morales, en esta nueva instancia que se va a abrir en Ecuador, por temas constitucionales, pues la situación de emergencia o de estado de excepción no va a poder seguir. Hay también la decisión ya anunciada por la ministra de Gobierno. ¿La EMOV está realizando algún tipo de sugerencia para esta nueva etapa que se abrirá sin estado de excepción, posiblemente con una normativa restrictiva local en lo que permita la ley y las ordenanzas del cantón? A ver, nosotros hemos tenido información extraoficial, nada desde la información que conocemos, que yo conozco respecto a las decisiones que se pretenden tomar, lo han hecho de manera oficial. Pero, de ser el caso que se pretenda extender el toque de queda, que se elimine la restricción vehicular o que se dé un mayor margen de movilidad vehicular, nosotros tendríamos que definitivamente acatar eso como COE nacional lo ha decidido, pero como EMOB sí hemos y pensamos presentar una sugerencia al COE cantonal para que el COE cantonal a su vez sugiera al COE nacional. Es una cadena de decisiones, como lo hicimos en algunos de los casos. Por ejemplo, con el gremio de taxistas nosotros sugerimos que en el caso de ellos, cuando inició esto, presten el servicio días pares e impares. Esto no se estaba generando en todo el país y más bien, hay que decirlo, el país replicó la decisión que la EMOB en conjunto con este gremio hemos tomado. Eso lo hacemos siempre de manera articulada. De los taxis del transporte público o requieran movilizarse por condiciones que sean excepcionales de trabajo o de salud, lo puedan hacer de manera segura. Pero nosotros consideramos que al dejarse un incremento del toque de queda, tenemos la certeza que los accidentes de tránsito producidos por conductores en estado de ebriedad se incrementará y vamos a reforzar también esos controles, porque son situaciones muy graves. Hace poco ustedes pudieron observar, toda la ciudad pudo observar que mientras realizábamos un procedimiento de un vehículo que se chocó, un conductor en estado etílico, otro vehículo con otro conductor aparentemente en estado de vehículo chocó un camión de bomberos, chocó una motocicleta de EMOB, huyó y detrás de él venía otro vehículo que le había chocado con anterioridad, y todo esto producto de esta ampliación del toque de queda. Entonces yo considero que sí hay que ser bastante analíticos y cuidadosos
y tomar decisiones en torno a lo que a nuestra jurisdicción corresponde, a Cuenca. No es lo mismo la realidad de Cuenca que la realidad de Quito o la realidad de Guayaquil. Bien, queremos agradecerle al señor Leonardo Morales, él es gerente de control de tránsito de la EMOV-EP. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.